Hay quien dice que la política es el arte de lo posible y en esas está en Navarra, en estas fechas donde se cuadran presupuestos en el Parlamento y en los municipios. Y decimos el arte de lo posible porque frente a la ruptura total con el PSN anunciada por UPN en diciembre, una vez se supo la moción de censura de Pamplona, lo cierto es que ahora dicen los socialistas que los regionalistas sí quieren acordar y negociar sus presupuestos en ayuntamientos importantes donde gobiernan, como Estella, Huesca o Barañáin, y que si las negociaciones están rotas, eso lo dirá Javier Esparza, el presidente regionalista, no sus alcaldesas. Eso dice el PSN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy miércoles y frente a este lío que ya tenemos desde hace ya unas semanas en torno a los presupuestos, a los movimientos políticos, a las negociaciones, a todo un poco. Bueno, pues tenemos la otra cuestión de la que se está hablando también en las últimas horas, cuando no semanas y días también, que tiene que ver con la ley de amnistía. Ayer se debatía el dictamen en Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados y se introducía una enmienda relacionada con los condenados por terrorismo en el ámbito del procés catalán, del proceso soberanista catalán. Hoy ha dicho el ministro Bolaños que nada tiene que ver eso con el terrorismo de ETA. De todo ello vamos a hablar. Comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar de estas cuestiones con quienes nos acompañan en esta mesa de análisis y de debate. Ángel Ansa, una semana más. ¿Qué tal? Por parte de UPN, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches y encantado de estar aquí otro día más. Igualmente. Ainhoa Unzu, por parte del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas Bienvenida. noches. Gracias. Saludamos también a otra habitual de esta mesa de debate, Laura Aznal, por parte de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches, Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón, como siempre, encantada. Un placer. Igualmente, claro que sí. Saludamos a María Solana, que suele venir, pero quizás con menos asiduidad que quienes nos acompañan en la mesa, pero es igualmente bien recibida. Gabón, muy buenas noches. Me alegro mucho. Pensaba que ibas a decir con menos asiduidad de la que nos gustaría, pero también no puede has ser, dicho, no has dicho. También puede ser, ¿eh? No pasa nada. También no, puede bien, ser. bien. Contenta de veros, sí. Muy bien, María, pues igualmente. Bueno, pues vamos a entrar un poquito ya en los temas que queremos abordar. Enseguida vamos a escuchar algunas declaraciones que se han hecho en las últimas horas. Pero antes que nada, una pregunta. ¿Hay negociación de presupuestos entre UPN en Estella, en Egués, en Barañáin o no hay negociación? Sí, pues. En esas localidades que has comentado hay unos, en este caso, alcaldesas de Unión del Pueblo Navarro que están gobernando en minoría como lista más votada, que presentarán su proyecto de presupuestos. Y, por supuesto, cada uno de los grupos políticos que quieran presentar sus propuestas en forma de enmiendas las puede presentar y el equipo de gobierno en cada una de esas localidades decidirá si le parecen interesantes, se las incluye o no y a partir de ahí habrá ese debate en un pleno en presupuesto y ya está. No se trata de hablar de negociación como tal, sino que van a tener la oportunidad esos partidos de presentar las enmiendas que les parezca oportunas, solo faltaría, y a partir de ahí ya se verá cuál es el resultado de esa votación. Claro, no sé cómo se traduce esto, es decir, negociación no, pero sí enmiendas y veamos qué es lo que hace la otra parte, no lo sé. Bueno, pues eso no se llama negociación. El otro día todos fuimos testigos de las declaraciones del señor Esparza, que por su exclusiva pataleta, pues hizo unas declaraciones públicas donde decía que se rompían todas las negociaciones que UPN estuviera teniendo con PSN. Quiero recordar que hay varios municipios donde o PSN apoya los presupuestos de UPN o esos pueblos no van a tener presupuestos, como son Valle de Hues, Barañáin o Estella. Esta mañana mismamente estaba escuchando nuestro portavoz, ha hecho unas declaraciones, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Estella, diciendo que llevaban unas semanas trabajando con el grupo municipal de UPN para presentar conjuntamente. Todo el mundo sabe que las negociaciones en los presupuestos son acordados. Bueno, llevan unas semanas y estaban ilusionados porque querían presentar proyectos nuevos, por ejemplo, para Estella, y cuál fue su sorpresa cuando la alcaldesa les llamó diciendo que habían recibido una orden del señor Esparza diciendo que rompieran
todas las negociaciones que estaban sobre la mesa con el Partido Socialista. Y estas son las prioridades de UPN. En vez de atender las necesidades que puedan tener la ciudadanía de diversas localidades donde ellos gobiernan, bueno, pues prefieren tener una estrategia política que desde luego no beneficia a nadie, pero desde luego mucho menos beneficia a las localidades donde se van a quedar sin presupuestos o unos presupuestos prorrogados por una orden que nadie puede entender, ni siquiera las agrupaciones de UPN, de esa orden del propio señor Esparza. Señora Aznar, ¿cómo ve usted estos acontecimientos que estamos viviendo en los últimos días? Yo cantidad de veces he repetido y ya se me ha oído decir que cuando hay mayorías progresistas en las instituciones se tienen que hacer efectivas. Siempre le toca liderar esas mayorías progresistas a la fuerza más votada, es algo que venimos repitiendo infinidad de ocasiones y es una pena que en cantidad de municipios no haya ocurrido esto. ¿Qué estamos viendo ahora? Que parece que poco importan las necesidades de las personas que viven en todos esos municipios, parece que priman los intereses partidistas y creo que cuando se tienen claras las prioridades y cuando se pone a las personas en el centro, se puede avanzar y se puede llegar a acuerdos. Y se puede llegar a acuerdos entre diferentes, como hemos venido demostrando desde hace muchos años. Lo que no se puede hacer es tener paralizada una institución, igual me da municipal que de cualquier otro rango, por, como digo, priorizar intereses partidistas que no dan respuesta a las necesidades de los vecinos y de las vecinas de todos esos pueblos. ¿Por qué caso no sería porque no se avisó? Ya lo avisaron el 13 de diciembre, que se rompían esas negociaciones, esas relaciones más bien, ¿no? Pero claro, hay que preguntar a la gente, a ver si la gente está esperando acuerdos entre diferentes y, como digo, que cuando haya mayorías, cuando haya posibilidad, esas mayorías se hagan operativas o se prefiere llegar a este tipo de escenarios. Señora Solana. A mí me llama la atención también que la alcaldesa de Estella tenga que esperar a recibir una notificación, mensaje, correo X, no sé en qué formato se lo trasladaron, para enterarse definitivamente que su partido, la sigla a la que representa, había hecho pública su posición y había adoptado la decisión de autoexcluirse de todo acuerdo y toda negociación. Es como yo lo valoro. No lo sabía. Quiero decir, a mí me parece que la posición de UPN, que puede ser más o menos acertada, yo tengo mi teoría en torno a eso, creo que no es la acertada por muchos motivos, pero es su decisión. Quien ahora está haciendo un ejercicio coherente, me parece, que es el señor Esparza y aquel UPN que ha decidido no tener ninguna relación con PSN. Si la alcaldesa de Estella no sabía que esta era la decisión del partido, igual el viernes y a partir de ahora hasta el Congreso tienen más cosas de las que hablar, de las que pudiera parecer. Pero aparte de eso, y de quién está siendo más o menos incoherente, a mí también me llama la atención que el Partido Socialista exhiba con calma absoluta y con razones de peso, como parece ser que tiene, el hecho de que esté negociando con UPN presupuestos en cualquier ayuntamiento. Entonces, no sé, a mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, en un Estella en el que podía haber otra alternativa y articularse otra alternativa, como se ha hecho en Iruña, y podía haber un otro ayuntamiento en el que también con PSN se hicieran unas cuentas para la ciudadanía de Estella, por supuesto, preocupándonos y poniendo a la persona y a los estelleses y a los estellicas o en el centro, pero sin necesidad de pactarlo con UPN. Entonces, resulta que ahora hemos normalizado que PSN negocie presupuestos con UPN, a la vez que negocia presupuestos con nosotros, con EH Bildu, a la vez que gobierna en otros bloques. Esto está pasando. Entonces, que la alcaldesa de Estella no se haya enterado de la decisión que ha adoptado su partido con respecto a las otras formaciones, léase PSN y también creo Geroa Bai, ¿no? También nos incluía el señor Esparza, que primero quería entablar relaciones y luego decidió que no, es una cosa, pero que el Partido Socialista esté negociando presupuestos con UPN es otra. Bueno, vamos a dejarlo aquí, señora Solana, porque me gustaría escuchar lo que decía precisamente el señor Alzorriz a propósito de estas cuestiones esta misma mañana, el secretario de Organización de los Socialistas Navarros. Lo que hay negociación rota lo dice Javier Esparza. Las alcaldesas de esos municipios quieren negociar, quieren dialogar con el Partido Socialista y quieren acordar. Y en esas estamos.
Una cosa es lo que les manda Javier Esparza y otra cosa es lo que ellas defienden para sus municipios. Las necesidades personales de Javier Esparza están obstaculizando una negociación normalizada, que en política debe ser normal, para que esos municipios tengan presupuestos. Bueno, pues ¿esto es así o no es así? ¿Cómo lo ven usted? Porque claro, le están diciendo que claro, que ustedes han cogido y han leído la cartilla a esas alcaldesas cuando se estaba negociando. Es que no lo sabemos. A mí lo que me sorprende es que en este caso el señor Alzorri se dedique a hablar tanto de los asuntos internos de Unión del Pueblo Navarro como si estuviese verdaderamente informado de los asuntos de Unión del Pueblo Navarro. Es decir, aquí lo que es público y notorio es un acuerdo que tomó el Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro por absoluta unanimidad, que se hizo público a todo el mundo, medios de comunicación, todo el mundo lo conoce. Y ya está, y en ese comunicado se decía claramente lo que había. A partir de ahí, mensajes interesados de algunos otros partidos con el ánimo de, me parece a mí, de tratar de buscar como que, bueno, que en Unión del Pueblo Navarro parece que hay diferentes opiniones, que el presidente del partido tiene asuntos sin controlar. Son rumores absolutamente infundados. Es decir, lo que tiene que hablar el señor Alzorriz es de los acuerdos de su partido, del Partido Socialista, en este caso con Euskal Herria Bildu, con sus socios o con quien tenga que hablar, o dar cuentas de sus pactos presupuestarios, de lo que hacen en Madrid, que luego hablaremos de la ley de amnistía, que se preocupe menos de los asuntos del pueblo navarro y sobre todo que se dedique a contar menos mentiras sobre Unión del Pueblo Navarro, porque, como digo, el acuerdo del Comité Ejecutivo es bien claro y a partir de ahí todo lo que cuenta el señor Alzorriz, como la política que está siguiendo últimamente el Partido Socialista, que es todo mentiras, pues esto es una mentira más del señor Alzorriz y lo que le digo yo desde aquí al señor Alzorriz es que se preocupe por los asuntos de su partido y que Unión del Pueblo Navarro le deje en paz, que como he dicho al principio esas alcaldesas presentarán sus proyectos de presupuestos y todos aquellos partidos que quieran presentar propuestas lo van a poder hacer. Y desde luego que si las alcaldesas, en este caso el equipo de gobierno, consideran que son buenas para sus localidades y para sus vecinos, las incluirán en el proyecto de presupuestos. El debate, ¿eh? Sí, no, yo desde luego aquí nadie se está metiendo ni muchísimo menos en el ámbito organizativo de ningún partido. Simplemente lo que estamos viendo es lo que se ha publicado en medios de comunicación porque desde el propio UPN, desde Unión del Pueblo Navarro, lo han hecho público. Y el otro día bien podíamos leer perfectamente el enorme malestar por parte de agrupaciones locales de UPN precisamente porque estaban encarrilando unos presupuestos de cara al 2024 con el Partido Socialista para el bien de sus vecinos y el señor Esparza parece ser que lo vetó. Hablo del señor Esparza como presidente de Unión del Pueblo Navarra. Nada más, absolutamente nada más. Yo no hablo a nivel personal de Javier Esparza, sino como máximo responsable y representante de Unión del Pueblo Navarro. Y desde luego, lo que nadie puede entender, nadie, es por la pataleta de la moción de censura de Pamplona, que lo haga extensivo a todo tipo de acuerdos que pueda tener. Yo hablo del Partido Socialista, pero parece ser que también, según la señora Solana, se extiende a Gero Abay. Evidentemente, no pongo en duda que también lo habrán extendido a H. Bildu, pero claro, castigar así. Es que a nosotros no nos castiga. El señor Esparza o UPN no está castigando de ninguna de las maneras al Partido Socialista. Está castigando a los ciudadanos de... No, Ángel, por favor, déjame acabar. El señor Esparza o UPN a quien está castigando es a aquellos ciudadanos que va a dejar sin presupuesto porque ha prohibido a sus alcaldesas sentarse a negociar con el Partido Socialista por pura estrategia política. Es que, como ha dicho la señora Unzu al inicio y ha dicho el señor Alzorriz, dice, medios de comunicación han publicado supuestos malestares, pero ¿de dónde sale eso? ¿Quién publica eso? ¿Con qué veracidad? Con ninguna veracidad. Es lo que a ustedes les interesa decir. También ha dicho el señor Alzorriz que le han contado los concejales del Partido Socialista en esos municipios que han hablado con sus concejales. El señor Alzorriz que hable del Partido Socialista y de sus concejales, pero que no ponga en boca palabras de gente de Unión del Pueblo Navarro, ni que si el señor Esparza, que ni el señor Esparza ha dejado de dar una orden o de dar ninguna orden, porque lo que estoy diciendo es que hay un acuerdo del Comité Ejecutivo por unanimidad que se tomó cuando conocimos la moción de censura del Partido Socialista con Bildu, y ese acuerdo es público y notorio, que decía que se rompían las relaciones entre UPN y el Partido Socialista. ¿Y no es verdad que reunió a 3 alcaldesas y les prohibió?
la semana pasada, no es cierto. Son historias que está contando el Partido Socialista. No, como digo, bueno, no me gustaría tampoco que se preocupe por los asuntos hacer aquí un debate internos cara a cara, del pero... Partido Socialista, que bastante tiene. Yo, como digo, me remito a lo que he dicho, se presentarán esas alcaldesas, esos equipos de gobierno, sus proyectos de presupuesto. Los partidos que quieran presentar propuestas serán bienvenidas. Lo que no se puede estar aquí diciendo es que hay intereses partidistas, que se está condenando a los vecinos a no sé qué sin conocer el en el caso de Estella, vamos a ir abriendo un poquito la mesa, pueden ustedes intervenir. Señor Aznar, en el caso de Estella serían presupuestos prorrogados de EH Bildu, en este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, así son las cosas, pero yo insisto, que creo que lo he repetido ya muchas veces, esta tiene que ser la legislatura de romper amarras definitivamente con la derecha. Tiene que ser la legislatura de acabar con la exclusión a Euskal Herria Bildu, que no tenía ni pies ni cabeza. Tiene que ser la legislatura de consolidar esas mayorías alternativas a la derecha, si es que estamos de acuerdo. Entonces, vamos a hacerlo, hemos sido capaces de hacerlo en Pamplona. Siempre que haya esa posibilidad, vamos a hacerla, pero sobre todo para avanzar y sobre todo, una vez más, para dar respuesta a las necesidades de las personas y dejando a un lado los intereses partidistas. Por parte del PSN no creo que sea lo correcto intentar de reconducir al camino de la negociación a UPN. Creo que no, en este caso creo Laura, que no. Con UPN no, dosilla, no, a ver, bueno, es que creo que no es lo correcto. Sí. Y luego también el señor Ansa comentarle que, bueno, no son pocas las veces, ¿no?, que dice que todo el mundo dice a UPN lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Pues quiero decir, UPN lo que se permite indicar, opinar y dar instrucciones al PSN de lo que tiene que hacer, y con Euskal Herria Bildu, que pierden ustedes muchas horas con Euskal Herria Bildu, con artículos de opinión, analizando nuestras ponencias, analizando nuestra trayectoria, nuestra proyección para el futuro inmediato. O sea que, bueno, a ver, aquí nadie está centrado en la trayectoria de UPN y nadie quiere darle ningún tipo, por supuesto, de consejos a una formación política, pero bueno, lo digo por comentar. Yo insisto, o sea, para mí el foco, yo ahora mismo lo tengo puesto en esto. A mí lo que me llama la atención no es tanto que los cargos de UPN atiendan las órdenes de su partido, por pura disciplina interna y lo que parece lógico, normal y natural, se convierta en noticia. Y lo que me llama la atención es que naturalicemos que PSN se presta por responsabilidad y por el bien de la ciudadanía de distintas poblaciones a pactar presupuestos con UPN. Claro. Entonces, bueno, a nosotras, desde luego, desde Geroa nos llama poderosamente la atención eso. Y eso hace que tengamos claro, bueno, pues que merece la pena el esfuerzo que hacemos por llegar a acuerdos, como hemos hecho otra vez más para esta legislatura en gobierno, en el Parlamento de Navarra, y el hecho de que podamos alcanzar acuerdos como el que acabamos de suscribir con Euskal Herria Bildu para formar un cuatripartito que no dependa en ningún caso de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Que sea un cuatripartito de progreso. Entonces, seguramente para nosotras ese es el valor que tiene el acuerdo que acabamos de suscribir, no tanto por una aportación económica, un acuerdo económico con EH Bildu que no viene a resolver seguro un presupuesto de casi 6.000 millones con una aportación de 10, tiene un valor no económico, un valor político, porque deja a las claras que el socio del gobierno tripartito de Navarra es EH Bildu y no UPN. No, a ver, yo por poner las cosas de verdad en su justa medida, aquí llevamos años que a los cuatro de esta mesa se nos está llenando la boca con eso de que hay que acordar entre diferentes, aunque sea acuerdos de mínimo. Hombre, pues yo creo que a nosotros no nos gusta vetar absolutamente a nadie y buscamos siempre lo mejor allá donde podamos influir. En este caso, las agrupaciones municipales tienen esa autonomía municipal por parte de nuestro partido y desde luego nadie tiene en absoluto la orden de vetar a nadie. Nosotros en nuestro partido siempre tenemos la orden de velar por los mejores intereses de la ciudadanía. Si en Estella, Valle de Hueso, Barañain o en cualquier otro municipio, llegando a acuerdos de
acordar, dialogar, pactar entre diferentes, se puede avanzar y pensar en lo que a ellos les parezca que sea mejor para esa localidad, pues bienvenido sea. Desde luego no es ni lo que se ha hecho en Pamplona ni lo que se ha hecho en los presupuestos generales de Navarra. Llevamos 5 años aprobando unos presupuestos que están dando estabilidad a la comunidad foral, y no solamente que den una estabilidad política que tiene un valor impresionante, es que se está demostrando que con los presupuestos que año tras año llevamos acordando, Navarra va bien y Navarra avanza. Y resulta que Navarra tiene los mejores indicadores económicos desde hace muchísimos años, hablando de recaudación, hablando de empleo, de niveles de empleo récord en afiliación a la Seguridad Social. Y lo que más duele aquí es que resulta que quien se ha demostrado que es prescindible para ese gobierno es UPN. Eso yo creo que es justamente donde más duele. En realidad Navarra lleva 9 años aprobando presupuestos, no 5. Lleva el gobierno de Navarra 9 años consecutivos aprobando presupuestos, después de unos años bien duros con Yolanda Barcina, los últimos 3 con presupuesto prorrogado, ¿no? Solo puedo aprobar el primero con el Partido Socialista. Entonces, 9 años seguidos aprobando las cuentas lleva Navarra. Con bloques progresistas los 9, con el Partido Socialista los últimos 5, ¿no? Autonomía municipal, yo entiendo, y seguramente no toca, o sí toca hablar de esto ahora, pero hombre, hablando de Estella, que se está hablando de negociar presupuestos con UPN, autonomía municipal. En Estella. Recuerdo que perdón, que no ha acabado. Con dos transfugas. Eso, ahí quería ir. Claro. Luego la autonomía municipal, que se la cuenten a aquellas personas que tuvieron que abandonar o se les expulsó o lo que quiera que fuera, porque deciden, según en su asamblea allí, con toda la plena autonomía municipal que creían les otorgaba la posibilidad de hacerlo, deciden apoyar una moción de censura por la que se hace... La autonomía se rompe cuando alguien decide romperla, porque... por la que se hace alcalde al candidato entonces y al concejal que era el señor León, ¿no? Sí. Entonces, claro, luego ven como en Pamplona se decide apoyar una moción de censura para hacer alcalde al candidato, en este caso el concejal Asirón, sí. Bueno, pues que yo, vaya, que es que eso me parece normal y natural, pero lo extraño para mí sigue siendo lo que ha contado. Claro, ¿no? Fueron decisiones municipales. La señora Solana en este caso, que son 9 años en los que se han conseguido sacar unos presupuestos, pero añadir que son ya 9 años consecutivos en los que la derecha no ha influenciado en las políticas públicas navarras. ¿Que eso es lo importante? Porque PSN sí que tiene 2 opciones, como siempre las ha tenido. Mirar a la derecha o mirar a la izquierda para seguir avanzando. Entonces, insisto, es muy importante que estos 9 últimos años no haya dependido de la derecha ni las cuentas de Navarra ni los presupuestos de Navarra. También tenemos muy buenos niveles de recaudación, efectivamente, ahora, y unos ingresos que nos permiten hacer muchísimas cosas, porque en el 2015 hubo valentía y se inició una senda en una reforma fiscal valiente que nos permite estar hoy donde estamos, con un techo de gasto expansivo y unos presupuestos expansivos y con un importantísimo gasto en cuestiones de tipo social. Eso es lo que quería puntualizar. Sí, a mí me resulta curioso que cuando, por ejemplo, el anteproyecto de presupuestos llega al Parlamento de Navarra, y decía el señor Alzorri recientemente que UPN, si quería, podía presentar enmiendas que se estudiarían, ¿no? Resulta que cuando ahora dicen los ayuntamientos que UPN va a presentar el proyecto de presupuestos y decimos que los grupos pueden presentar sus propuestas, resulta que nosotros estamos excluyendo, vamos en contra de la ciudadanía navarra. Es decir, lo que ellos hacen en el Parlamento de Navarra, oye, todo por la ciudadanía navarra, lo que planteamos en los ayuntamientos, resulta que no pensamos en los vecinos de las localidades, es decir, un poco esas incongruencias que a veces se dicen delante de un atril muy rápidamente y luego, bueno, a ver si puedo hablar yo ahora, que os he dejado un ratito bastante largo, que yo creo que, bueno, después de hablar de tanto de esos asuntos de UPN, yo creo que es hora que entremos un poco también en materia, ¿no? De ese acuerdo presupuestario, yo diría 2, entre el Partido Socialista y Bildu. Desde luego, un acuerdo que va muchísimo más allá de lo que son las partidas presupuestarias, porque yo coincido que pueden decir, ¿no?, 10 millones y, por supuesto, esos 4 millones
que son un cheque en blanco que le entrega el Partido Socialista a Bildu, dinero de todos los navarros, para que puedan, bueno, pagar todo tipo de obsesiones y beneficiar a aquellos que les interesen. Pero yo lo que sí que me gustaría destacar de ese acuerdo en el que, bueno, el Partido Socialista vuelve a claudicar, porque, como digo, me parece relevante que incluye cuestiones que no están cuantificadas económicamente, pero que definen ese modelo de comunidad al que poco a poco nos va llevando Bildu, por supuesto, gracias al Partido Socialista, que, bueno, le hizo esos primeros pagos del Ayuntamiento de Pamplona, de la presidenta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y es un modelo que poco a poco va construyendo Bildu, con esa famosa paciencia estratégica, y hay una serie de cuestiones que entran que a mí me parecen muy serias y muy relevantes, que hay que comentar. En primer lugar, el ámbito de la fiscalidad. Ese acuerdo recoge que, bueno, revisar impuestos tanto para las personas como para las empresas, pues de la mano de Euskal Herria Bildu ya sabemos que eso significa subir los impuestos. Es decir, tenemos a los ciudadanos navarros pagando más impuestos que nunca, con el presupuesto más alto de la historia y recibiendo cada vez unos servicios públicos de peores calidad. Es importante también cómo insisten de nuevo en el desarrollo de la reforma del mapa local. Esa reforma que el Partido Socialista decía cuando llegase al gobierno iba a derogar, que el señor Alferri calificó entonces de castaña, que suponía una batasunización de los entes locales, eso decía el señor Alferri, antes de llegar a la presidencia del gobierno del Partido Socialista, y vemos que esa ley ni se ha derogado ni nada, y ahora, por supuesto, encima que le han dado el poder de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, lo que dicen ese acuerdo que han llegado, van a insistir con ello, por supuesto, bueno, esa imposición del euskera, y lo que me parece también muy importante, esa definición del nuevo modelo empresarial. Es decir, va a ser Bildu quien va a definir los criterios a la hora de entregarles subvenciones públicas a las empresas que quieran venir a Navarra. Es decir, no hay que quedarse solo con lo que son esas partidas que al final pueden decir son casi 15 millones de euros, sino con todo con lo que la carga contiene. Ideológica se desprende un poco de sus palabras. De los 5 acuerdos presupuestarios, este sin duda es el que mayor carga ideológica de Bildu tiene. Nos tenemos que ir a publicidad, pero brevemente. Venga, vamos a responder. Sí, pero bueno, también es verdad que el señor Ansa ha estado escuchando pacientemente ante sus intervenciones, pero bueno, pero que vamos a tener tiempo todo el mundo para hablar. Pero señor Aznar, venga. En primer lugar, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que es que usted es pertinaz como la sequía, no nos la ha dado nadie porque es legítimo, porque somos la fuerza más votada. En segundo lugar, creo que hemos alcanzado un buen acuerdo con el Gobierno de Navarra. Hemos alcanzado un buen acuerdo, estamos contentas, de verdad, hemos ido con ambición. Efectivamente, más allá de las partidas económicas que, bueno, en el anteproyecto de presupuestos hemos añadido más de 10 millones de euros. Claro, cuando un presupuesto ya tiene, tiene gran parte en el capítulo 1, que son muchísimos, tiene 1.800 y pico millones de euros, ya solo en el capítulo 1, que son gastos de personal. Tiene casi 900 millones de euros en la aportación económica que hace Navarra hacia el Estado. Tampoco es tanto el margen. Entonces, bueno, hemos conseguido añadir más de 10 millones de euros en el anteproyecto de presupuestos y efectivamente tendremos más de 4 millones de euros para el periodo de debate de enmiendas. Me gustaría, de verdad, el acuerdo es público, todo el mundo lo ha visto, me gustaría saber de verdad qué hay de obsesiones o de retrocesos en todas aquellas propuestas que hemos consensuado con este Gobierno de Navarra, porque podemos empezar hablando de que hemos añadido más de 2 millones de euros en el Departamento de Derechos Sociales, más de 2 millones de euros en el de Transición Energética, hemos hecho importantes apuestas también en el ámbito de la salud, centros de día, el servicio de atención al domicilio. Por eso, cuando habla de obsesiones, me gustaría saber muy bien ¿a qué se refiere? Habla de política empresarial. Habla de política empresarial. Habla de política empresarial. Porque también las de salud, acabar con la colaboración público-privada. Si cree que está de más, de verdad, condicionar las subvenciones públicas que se dan a las empresas a determinados requisitos, es porque somos antagónicos y yo creo que el dinero público tiene que estar convenientemente asignado y justificado.
Algo que añadir, señora Unzu y señora Solana. A ver, por dejarlo claro, esto no es un acuerdo entre UPN y el Partido Socialista, este es un acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno de Navarra, que lo conforman Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Eso por dejarlo claro. El acuerdo al que el Gobierno de Navarra ha llegado con EH Bildu va absolutamente alineado con el acuerdo de gobierno que firmamos los 3 grupos en verano y marca las líneas a seguir a lo largo de la legislatura. No tiene absolutamente nada de extraño y si alguien se hubiera molestado en leer un poquito mejor, lo firmaría. Lo firmaría, porque no hay absolutamente nada ni ideológico ni que clame al cielo. Y yo recuerdo que el primer acuerdo de presupuestos que firmamos con EH Bildu para el año 2020, me encantaría recuperar las palabras de Navarra Suma. Chivite ha vendido Navarra al País Vasco, Navarra se hunde, Navarra se rompe, hemos vendido toda... Bueno, ni Navarra se ha hundido, ni Navarra se rompe, ni Navarra se anexiona al País Vasco. Todo lo contrario, Navarra tiene más fortaleza que nunca. Navarra tiene los mejores indicadores económicos que se pueden esperar dentro de toda la incertidumbre, dentro de todas las dificultades. Estamos a la cabeza, de competitividad empresarial. Tenemos la mejor tasa de pobreza. Tenemos una creación de desempleo como nunca en la historia. Y eso, pese a UPN, y aunque le duele a UPN, pero eso es lo que hay. Señora Solana, brevemente. Sí, es verdad, son casi 6.000 millones sin contar la aportación al Estado. Quiero decir, es que las cosas son lo que son. Lo que es importante y para mí tiene más valor que los 10 o los 14 o los que sean, es el acuerdo político, en qué sentido se está alcanzando y con qué formaciones. Y para nosotras es fundamental, porque sí, hacerlo con EH Bildu ayuda a que avancemos en la buena dirección o lo que para nosotras lo es, hacia una Navarra más igualitaria, más progresista, más abertzale en la medida en que podamos, por supuesto que sí, que para eso estamos aquí también, para defender esto de manera absolutamente legítima y porque las personas, los navarros y las navarras que han votado a formaciones abertzales así lo merecen también y es a quien representamos. Porque creo que nos debemos a eso, ¿no? Bueno, pues para eso también hemos venido y el hecho de poder conciliar todo eso entre 4 formaciones que te otorgan la suficiencia de votos, ya sea con una abstención o con un voto a favor, en este caso es con una abstención, para poder sacar adelante la ley de leyes, que es la de presupuesto, que por cierto es de mayoría simple, a mí me parece una grandísima noticia. Bueno. Entonces, en ningún caso y de ninguna manera, se mire por donde se mire, se puede aseverar que son los presupuestos de EH Bildu. Es que es un delirio. Hacemos ya una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta nos centramos brevemente porque nos hemos ido un poquito de tiempo con esto de los presupuestos. Ya ven ustedes que tiene miga. Hacemos hincapié en esa ley de amnistía que se va a aprobar próximamente. Hasta ahora mismo. Está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja, esa es la línea roja. Reforzar esta ley es garantizar la separación de poderes. Un gobierno que ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. Bueno, pues eran algunas de las valoraciones que nos dejaba esa Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, donde se abordaba ese dictamen de la futura ley de amnistía, en la que se introduce esas enmiendas que van a permitir de alguna manera pues que pues por ejemplo Carles Puigdemont, Marta Rovira o también los CDR pues no tengan que dar cuenta de delitos de terrorismo. Y decía el ministro Bolaños esta misma mañana, o quería hacer la comparación de las personas condenadas en ese proceso soberanista catalán con el terrorismo practicado por ETA. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree?
lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Pues ha querido ser claro en este sentido el ministro Bolaños. Señor Arasa, venga, vamos allá. Bien, recordando una película que se titulaba Una serie de catastróficas desdichas, que protagonizaba Jim Carrey, yo todo este procedimiento de la ley de amnistía, yo lo titularía Una serie de catastróficas mentiras por parte del Partido Socialista, pues para, bueno, conseguir la investidura del señor Sánchez y mantenerse en el poder. Es que a cualquier precio, es decir, cada semana tenemos una mentira nueva, porque es que esa serie de catastróficas mentiras, como digo, es que son innumerables, ¿no? Empezando por cuando el señor Sánchez allá por 2014 decía que sentía vergüenza de los indultos a políticos y que él los iba a eliminar, y ya vemos cómo ha acabado, cuando decía que traería a Puigdemont a España para ser juzgado y ahora va a ser amnistiado, cuando decía que la amnistía era inconstitucional y ahora estamos viendo cómo están tramitando la ley de amnistía, cuando decía que no iban a amnistiar el terrorismo y ahora resulta que han inventado una nueva clasificación de lo que debe ser el terrorismo bueno y el terrorismo malo. Decía el señor Bolaños, que seamos serios. Igual los primeros que tienen que ser serios son los miembros del Partido Socialista. Mira, tengo aquí escrito una entrevista que le hacían al señor Sánchez, siendo ya presidente, y le preguntaba a ver si le preocupaba que los CDR pudiesen asentar el terrorismo en Cataluña. Y el señor Sánchez, presidente, no el señor Sánchez candidato, decía que por supuesto que sí, y que lo que más le preocupaba era la banalización del concepto de terrorismo que hacían algunos políticos. Porque yo quiero recordar que a los CDR se les imputaba por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos. Y luego todos los hechos que hizo Tsunami Democratic, con todas las paralizaciones, el boicot en el aeropuerto, en las autovías, es decir, vamos a ver, los primeros que tienen que ser aquí serios son el Partido Socialista, que cada semana inventa una nueva mentira, cede concesiones absolutamente, bueno, lo vimos la semana pasada con la votación de esos famosos decretos y con toda esa, la cesión de la competencia de inmigración a Junts. Es decir, los primeros que tienen que ser serios es el Partido Socialista, que esto ya no va del interés general de los españoles, sino del interés particular de Pedro Sánchez y su múltiple gobierno para mantenerse en el poder. A ver, por empezar, los delitos de terrorismo siguen siendo no amnistiables. Acabamos de ver cómo el ministro Bolaños, creo que lo ha dejado meridianamente claro. Dijimos que el terrorismo se queda fuera, y desde luego fuera se queda cuando supone una violación grave de los derechos humanos. Y el problema es que parece ser que aquí la derecha quiere meter terrorismo, todo es terrorismo. Bueno, pues el terrorismo decidirá si es terrorismo un juez, que es lo que también se ha acordado en la enmienda. Porque desde luego no es lo mismo la triste historia que tenemos aquí de terrorismo. No es lo mismo el terrorismo de ETA, no es lo mismo el terrorismo yihadista, pero es que también hay que reconocer que no es lo mismo colocar una urna para hacer una votación ilegal. Es que no es lo mismo. Entonces, insisto, el terrorismo se queda fuera y el concepto de terrorismo, ¿qué es terrorismo? En cada una de las acusaciones las tendrá que decidir un juez en este tema. Y aquí se está hablando siempre de la amnistía, bueno, es que llevamos muchos meses, pero el problema, Ricardo, es que no es la amnistía, es que estamos en lo de siempre. El problema es que otra vez la derecha se queda fuera y aquí lo que nos estamos jugando realmente es un modelo de país, y eso lo estamos viendo en cada votación. Y evidentemente esta legislatura a nivel estatal es una legislatura difícil, es una legislatura compleja, porque estamos acordando con una pluralidad inmensa. Tan difícil y compleja como que un voto... Sí, efectivamente, no haya, te inclina la balanza. Por lo tanto, yo pienso que es mejor el diálogo, acordar, llegar a pequeños acuerdos, que se rompa un gobierno progresista y entonces sí que nos venga la ruptura total de España, pero porque tenga que gobernar la derecha de la mano de Vox, entonces nos enteraremos bien qué es la ruptura, el retroceso de derechos, la regresión y la pérdida de todo lo que estamos teniendo a día de hoy. Yo creo que esta legislatura va a ser muy complicada a nivel estatal porque vemos las derechas, la falta de libertad, el terrorismo, sus eternos argumentos, porque no
asumen las normas del juego democrático. La ley de amnistía es una ley que se va a votar en el Congreso, una ley ampliamente respaldada principalmente por catalanas y catalanes, pero también por las mayorías que existen ahora mismo para que así sea. Creo que es una ley necesaria, una ley reparadora que aporta soluciones políticas a un conflicto político. Catalanes y catalanas fueron fuertemente represaliadas simplemente por querer ejercer el derecho a opinar, a votar. Y esta ley, bueno, pone el camino de esa reparación. Lo que pasa es que la derecha pues, prefiere otro tipo de amnistías, como la del 77, que dio total impunidad a todos los asesinos franquistas, que por cierto en Navarra dejaron más de 3.500 personas asesinadas. La amnistía no es algo ilegal en la Constitución. Lo que lo son los indultos generales, y en este caso el Partido Popular ha sido el partido que más ha indultado, que más indultos ha concedido y el más amnistiado, el más indultado por corrupción. Se han indultado a torturadores, a personas que han cometido crímenes de Estado. ¿Qué digamos de las amnistías generalizadas para las personas corruptas o para las personas que han defraudado? Ese tipo de amnistías quizás sí, pero vemos también cómo el ruido también se ha instalado en Madrid y creo que se ha instalado además también, como aquí en Navarra, de forma bastante permanente por parte de las derechas. Así que se trata de seguir avanzando con esta ley en concreto de la amnistía. Sí, Solana. Totalmente de acuerdo con avanzar de la mano de una ley que entendemos viene a solventar y a solucionar problemas políticos desde la política, totalmente en contra de judicializar más la política, a favor de buscar la convivencia, el acuerdo desde las instituciones en lo político, en lo social y también pues en este tipo de cuestiones que hasta ahora yo creo que se nos ha ido un poco de las manos el relato. Y digo esto porque es verdad que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Lo digo porque creo que el Partido Socialista en el pecado lleva la penitencia. Es verdad que hubo un momento en el que alimentó un relato equivocado. Es verdad que dio de comer a unos medios, a un entorno y a un ecosistema que se empeñaban a hacer ver lo que no era. Y es verdad que durante un tiempo estuvo ahí. Así que bienvenidos sean los intereses del señor Sánchez, los particulares y personales de él, como dice UPN, si es por eso que hemos llegado a este punto, porque esto es avanzar. Y es avanzar en democracia, y es ahondar en distinguir y en llamar a cada cosa por su nombre. Por cierto, señor Aznar, crímenes de Estado, personas que cometieron crímenes de Estado, dígase, los GAL. GAL era terrorismo y era terrorismo de Estado, del peor terrorismo también, y ha habido condenados del GAL indultados. ¿Esos eran con delitos de sangre? ¿Esos eran con intención? Claro, es que y ahora nos rasgamos las vestiduras. Tenemos 7 minutos, 7 minutitos que se nos van a ir volando. Brevedad, por favor. Bueno, como digo, el Partido Socialista vemos últimamente cómo su política se basa únicamente en la mentira. Llegó, quiero recordar, a las elecciones del mes de julio, justo el día antes, diciendo que la amnistía no era constitucional, lo decían ellos mismos, tanto el presidente Sánchez y diferentes ministros. Yo la verdad es que me tengo que reír, y me tengo que reír abiertamente, cuando hablan, especialmente en Partido Socialista, de ese bloque progresista y que la derecha se ha quedado fuera. Y la gobernabilidad de España está dependiendo de uno de los partidos más de derechas que hay en este país, que es Junts, de Carles Puigdemont. Es decir, el bloque progresista. El bloque progresista es mentira cuando tienes dentro a Junts. Y la gobernabilidad de España depende de Junts. Y el Partido Socialista, en ese discurso incoherente y basado en la mentira, llegó la semana pasada a llegar a un acuerdo con Junts para cederle las competencias de inmigración, porque Junts dijo que había que expulsar a los inmigrantes de Cataluña. Un discurso que fue calificado por sus socios, Esquerra Republicana, que era de tintes xenófobos y que estaba al nivel de Vox. Entonces, que me vengan aquí con discursos del gobierno progresista, de los avances, y que la derecha no pinta nada en este país, cuando la derecha está gobernando este país y además lo está haciendo desde Bruselas. Y es más, la derecha, que influye tanto en el gobierno del señor Sánchez, ahora que dice el señor Bolaño, esta comparación del terrorismo de ETA, pero vamos a ver, ¿quién ha hecho aquí comparaciones? El terrorismo tiene la definición que tiene
Que si quiere la recordamos, que hay varias. Pues no, porque lo tenemos, yo creo que lo tenemos claro. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay un juez que está diciendo que el señor Puigdemont puede ser imputado por terrorismo por ordenar o estar implicado en las acciones del CDR y del Tsunami Democratic. Y eso es lo que le preocupa al Partido Socialista, porque sabe que el señor Puigdemont tiene que salir amnistiado y libre de polvo y paja, que ese es su acuerdo. No, yo por aclarar, Sí. porque es que además, hombre, me parece que el señor Ansá ha cometido el error de decir que hemos dicho que la amnistía es antidemocrática. Es que la amnistía anticonstitucional es una herramienta. Es una herramienta constitucional, por lo tanto, bueno, pues qué decir. Es que para empezar es una ley no solamente democrática, porque democrática es cuando se alcanza una votación por una mayoría, sino además es que esta es una herramienta constitucional. Por lo tanto, nunca, jamás hemos podido llegar a decir semejante barbaridad. Otra cosa es que no sé si habrá sacado algo de contexto. Y desde luego, siempre hemos dicho, soluciones complejas, poner en valor la política. Y en este caso, este tipo de política, esta política es la que tiene que ser capaz de dar cauces a soluciones complejas. A soluciones complejas. Y las tensiones territoriales, como las lleva existiendo desde hace muchísimos años, especialmente con Cataluña, tienen que tener una solución política. Y es ahora cuando realmente se está buscando esos cauces para dar esta solución. Entendemos que a ellos no les guste, entendemos que estén rabiosos, pero también queremos recordar que buscaron precisamente el señor Rajoy, Feijóo estuvo buscando a Puigdemont para gobernar con él. Anda que Puigdemont no le iba a pedir esto mismo. Evidentemente que sí, lo que pasa que no pudo gobernar. ¿Por qué? Porque iba de la mano de Vox, porque también no quiso, no le dio la gana de ser presidente. Pero es que aparte iban con UPN y además con Vox. Por lo tanto, siempre estaremos conforme con buscar mecanismos favorecedores de la convivencia y de bajar la tensión territorial. Sí, quería decir algo. Sí, has terminado. Sí. Decir Seguiría, eso, que la ley de amnistía es una ley, se va a votar en el Congreso. Afortunadamente hay mayorías para que esa ley reparadora y necesaria salga adelante. Afortunadamente también las fuerzas soberanistas, independentistas, las fuerzas progresistas, dentro del cual sí hay un abanico amplio, pero también las fuerzas de izquierda soberanistas, somos necesarias para ello, para tener mayorías alternativas, para seguir avanzando y desde luego desde Euskal Herria Bildu vamos a seguir trabajando por todos aquellos avances sociales a los cuales la derecha sistemáticamente ha votado en contra, siempre en Madrid, siempre en Navarra, y nos vamos a centrar en dar respuesta sobre todo a las clases sociales, populares y trabajadoras. Estamos con este mensaje, señora Solana. No, esto por supuesto, pero desde luego algunas también vamos a trabajar porque se reconozcan los distintos sentimientos nacionales que hay dentro del Estado español y la manera de pertenecer al mismo que defiende cada cual. Que sí, desde la progresía, pero sin olvidar esto. Estamos terminando, señora Unzu. Sí, no, yo simplemente decir que seguimos avanzando y desde luego nos estamos jugando ese modelo de país y siempre decimos lo mismo, o acordamos entre diferentes, reconociendo esa diversidad, esa pluralidad y pactando y avanzando y viendo cómo progresamos a nivel social y económico, os lo siento mucho, porque o esto sale adelante o nos viene una derecha que está deseando venir a gobernar con Vox y desde luego todo lo conquistado, todos los derechos conquistados hasta el día de hoy ya nos podemos ir olvidando. Por lo tanto, yo prefiero quedarme con un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y progresista que en otra cosa. Bueno, pues un partido socialista que vemos que sigue basando toda su política y toda su acción de gobierno en la mentira, con un gobierno que ya no respeta la separación de poderes, como escuchamos el otro día a la vicepresidenta Rivera, y mientras tanto, pues mientras siguen engañándose con eso del bloque progresista, vemos como un partido de la extrema derecha como es Junts sigue gobernando y mandando en España. Bueno, me decía señora Solana, ¿a qué nos reta, Ricardo? No, a retar nada, yo, válgame Dios, yo no reto. No, pero sí, claro, una de las noticias del año o de los últimos años sería ver a Carles Puigdemont en suelo español. ¿Para cuándo? Bueno, yo espero que sea pronto y sea en suelo catalán.
Desconozco, no tengo ni idea. Por mucho que digan que está escrito y acordado, no lo sé. Se ha puesto severo el señor Ansar. No lo sé. Bueno, yo creo que lo veremos y probablemente antes de las elecciones catalanas. ¿Andal? Yo ¿Este tampoco año? me atrevo a dar una fecha exacta, pero creo que a corto plazo y, como dice la señora Solana, en Cataluña. Bueno, pues gracias de verdad por habernos acompañado en esta noche de debate, apasionado como siempre, pero bueno, siempre, como digo, como me gusta decir, con fair play. Gracias, feliz semana. Y a ustedes también, feliz semana, que tengan unos muy buenos días, nos vemos el próximo miércoles, nada más.